Vamos a leer Romanos 15. Romanos 15, 17, por favor. Y dice la Escritura de esta manera: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Señor, esta mañana te agradecemos que nos haya reunido aquí en este lugar que tú nos diste para glorificarte, que tú nos diste para anunciarle a la gente paz, para poder, Señor, experimentar fe, esperanza y amor. Señor, qué privilegio de estar reunidos en tu presencia y en tu nombre. Ahora que abrimos tu palabra, Señor, tú limpia nuestra mente, nuestros pensamientos, pues, nuestro corazón, nuestras manos, y ayúdanos a servirte en Cristo, en tu poder, en tus fuerzas, en tu dirección. Abre nuestro entendimiento, Señor. Te lo pedimos con gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado hablando la semana pasada en lo que es el servicio en el reino o el reino de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes, al leer la Escritura, en el Antiguo Testamento vemos mucho la frase el reino del Señor, pero ya en el Nuevo Testamento hablamos del reino de Dios o el reino de los cielos. Y hoy estamos hablando una vez más del servicio al reino de Dios. Y esta semana, estudiando un poquito más al respecto, porque según yo ya tenía esta segunda parte terminada, me tocó el corazón algo muy fuerte, una comparación acerca de los reinos. Y cuando hablamos al reino de Dios, el servicio al reino de Dios, yo no sé cuántos tenemos claro qué significa el término reino. El término reino. Y el significado principal en hebreo es malkut. Eso es reino. Mientras que en griego es basileia. No es como vacilada, ¿verdad? Basileia. Y esto significa, tanto en hebreo como en griego, la autoridad o reinado de un rey. La autoridad o reinado de un rey. Básicamente, pues lo más importante de esto es el rey y el territorio, que es parte de lo que es el reino, los súbditos, el funcionamiento, las leyes, como pudiéramos llamarle, del reino, son significados secundarios. Son fundamentales, pero son secundarios. Lo primero es el rey. Lo primero es el rey. Aunque algunos creen que el reino de Dios y el reino de los cielos se refiere a dos cosas diferentes, porque hay muchos de los que estudian profundamente las Escrituras no se ponen de acuerdo. Algunos dicen que y dan sus razones, que son dos cosas diferentes, pero haciendo un análisis de lo que hacen análisis, nos damos cuenta que para mí lo más correcto es que se refiere exactamente a lo mismo: el reino de Dios o el reino de los cielos. Y podemos revisar y darnos cuenta que ambas frases se refieren a lo mismo: el reino de Dios, 68 veces en 10 diferentes
libros o cartas del Nuevo Testamento, mientras que el reino de los cielos 32 veces, pero el término reino de los cielos está solamente en un libro, en el Evangelio de Mateo. Y cuando nos basamos exclusivamente en el uso que Mateo le dio a esta frase, el reino de los cielos, lo podemos entender porque el Evangelio de Mateo tiene una dirección o una naturaleza especialmente judía. Es decir, Mateo le escribió a los judíos. Y por eso habla del reino de los cielos. Pero vamos a darnos cuenta que hay un pasaje que quiero que veamos, que nos reúne ambas frases en el mismo pasaje, y eso nos hace ver, en palabras del mismo Jesús, que le llamó por un lado reino de Dios y por otro le llamó reino de los cielos, a lo mismo. Y vamos a irnos al Evangelio de Mateo 19, por favor. No olvide Romanos, pero vamos a Mateo 19, y ahí encontramos la base a la cual me estoy refiriendo. Y encontramos en el versículo 23, hablando del joven rico, y dice la Escritura así: entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Recuerda, hay nombrado el reino de los cielos en el Evangelio de Mateo 32 veces, y esta es una de ellas. Lo voy a volver a leer. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto digo, que difícilmente entrará un rico, ¿en dónde? En el reino de los cielos. Y sigamos con el 24. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. En un solo pasaje, en una cercanía de un solo verso, ya encontramos Jesús refiriéndose a lo mismo con reino de los cielos y reino de Dios. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Y leyendo, y no se vayan para allá, solamente es un comentario breve. Leyendo el Salmo 22, si a ustedes les gusta anotar, si no, recuerden que ahí en el internet va a estar el mensaje. En el Salmo 22, verso 28, dice la Escritura, porque de Jehová es el reino, y Él regirá las naciones. Porque de Jehová es el reino. En otras palabras, el reino de Dios es la esfera donde reina Dios. Es la esfera del reinado de Dios. Pero aún así, el hombre pecaminoso, porque todos lo hemos sido, y esto fue lo que me llamó mucho la atención cuando veía lo que es el reino de Dios. El hombre pecaminoso participa de la rebelión universal contra Dios y su autoridad. Y eso me caló profundo. En otras palabras, cuando yo no estoy inmerso en el reino de Dios, cuando en mi vida diaria yo no funciono dentro del reino de Dios, entonces entendí por primera vez de una manera muy clara que estoy en rebelión de Dios. No se trata solamente de acercarte a algo que es bueno, no solamente que Cristo, a través de habernos comprado con su sangre, nos ha metido a participar del reino de Dios, ya que esto es algo totalmente voluntario. Yo puedo ser hijo de Dios, yo puedo ser salvo por Cristo, pero para mí es muy difícil separar ser hijo de Dios y no ser siervo de Dios. Prácticamente es imposible. Es decir, no puedo tener los beneficios del reino y los privilegios del reino y no tener responsabilidad del reino. En ningún país, en ningún reino ocurre esto, que solamente un súbdito o una parte que es ciudadano de ese reino o de ese país solamente tiene privilegios. También tiene responsabilidades. Son las reglas del reino. ¿Y por qué me tocó esto?
Y ahí sí quiero que vayan a Primera de Juan. Primera de Juan 5:19 declara: y para entenderlo mejor, este pasaje ya lo estudiamos hace unas semanas, pero desde el 17 dice: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Recuerdan? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. ¿Es cierto esto? ¿Lo cree usted? Y mientras más avanza la comunicación, más nos damos cuenta que el mundo está bajo el maligno. ¿Y qué es lo que contrarresta la obra del maligno? El reino de Dios. El reino de Dios que no solamente está en la tierra, que está en los cielos y está en la tierra. Pero estamos nosotros de alguna manera, y esto lo podemos entender, desde que el hombre mismo se rebeló contra Dios, porque lo que hizo Satanás al rebelarse contra Dios y querer establecer su propio reino, escúchame, él quiso tener su reino. Él dijo: yo pondré mi trono junto a las estrellas del cielo, ahí a un lado del trono de Dios, ahí voy a poner mi propio trono. ¿El que quería? Su reino, ser el rey, tener súbditos, tener sus reglas, tener su territorio. Y por eso fue enviado al abismo. ¿Y qué con nosotros? Apocalipsis 11 dice así: la séptima trompeta, versículo 17, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y si leemos con cuidado Apocalipsis y otros pasajes, nos damos cuenta, junto con Primera de Juan 5:19, que dice: y la tierra está bajo el maligno. El hombre sin Cristo participa activamente, diariamente, activamente participa de la rebelión universal contra Dios y su autoridad. Participa. En otras palabras, si no estamos realmente activos en el reino de Dios, estamos activos en el otro reino. En un reino que se rebela contra Dios y su autoridad. En otras palabras, estamos actuando como enemigos del reino. Somos enemigos del reino. Así como escuchamos que Estados Unidos tiene enemigos, tiene naciones enemigas. Así como tiene naciones amigas, tiene enemigas. Y ¿qué es un enemigo? Es un enemigo que siempre está buscando cómo hacerte un mal. Que la primera oportunidad lo va a hacer. Ahora, por medio de la fe y la obediencia, porque esta es la única manera, el hombre puede volver la espalda a su rebelión contra Dios y contra el reino de Dios. Volver la espalda a su rebelión. Y cuando el hombre es entonces regenerado por el poder del Espíritu Santo y llega a ser parte del reino de Dios y llega a ser parte del funcionamiento del reino de Dios. No son esas membresías que, mira, tú nada más inscríbete y no necesitas estar activo. Ahí quédate.
indefinidamente. No, somos hechos miembros del reino de Dios, somos miembros de la familia de Dios, y entonces entramos a funcionar. Cuando un niño nace en nuestra familia, cuando viene un niño nuevo, ¿al cuánto tiempo empieza a funcionar en el seno de la familia? ¿Al año? ¿A los 5 años se le da alguna carta que diga ya empieza tu funcionamiento? Claro que no, inmediatamente o hasta antes de nacer ya está dentro del funcionamiento. Y cuando alguien realmente es de Cristo, cuando alguien ha dado la espalda a su rebelión, esa rebelión que llevó a Satanás al abismo, y esa rebelión que sacó a Adán y a Eva del paraíso, es la misma rebelión con la que actuamos en contra del reino de Dios y de Dios mismo. Ahora entiendo mejor las palabras de Jesús cuando dijo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que no junta, desparrama. Y ya en los mexicanos diríamos: el que no ayuda estorba. Porque no sirve, no sirve. Pero ¿sabe cuál es lo delicado de este asunto? Para mí es cómo funcionamos siendo parte del reino de Dios y la familia de Dios, que podamos estar funcionando fuera de ese reino de Dios, que estemos más sumergidos en el reino de este siglo y no en el reino de Dios. Que cada día nos encontremos participando de aquel reino que está bajo el maligno y no participando en el reino de Dios. Porque esto no es automático. Esto es algo que voluntariamente y decididamente una persona hace o decide no hacer. Hace o decide no hacer. Decide hacerlo porque tiene el poder y la libertad para hacerlo, o decide no hacerlo y continuar en rebelión. Esta participación del hombre es, repito, algo voluntario. El reino de Dios está presente. Jesús dijo, y Juan Bautista lo anunciaba: el reino de los cielos ha llegado. El reino de los cielos tiene más de 2000 años aquí. Llegó el reino de los cielos. El reino de los cielos está presente. Sea o no sea reconocido, está presente. Sea o no sea aceptado por la gente, el reino de los cielos está aquí. Y usted y yo tenemos la opción de funcionar. Primeramente, la bendición de poder ser parte del reino de Dios a través del rescate de Cristo. Pero también funcionar 100%, no mitad y mitad. Porque nadie puede servir a dos señores. Jesús lo dijo. Es como el hombre que quiere tener 2 esposas o 2 mujeres. Honrará una y deshonrará a la otra. Es imposible. Es imposible quedar bien con Dios y con el diablo. Ahora déjame decirte que el diablo puede aceptar. Escúchame, el diablo puede aceptar que un tiempo de tu vida y tu esfuerzo, etcétera, se lo sirvas a él y otro a Dios. Él lo puede aceptar, pero Dios no va a aceptar eso. Aquel que es fuerte y celoso y que visita la maldad no va a aceptar
que seas parte del reino que está bajo el maligno y a la vez sea parte del reino de él. Satanás lo acepta. Y eso no es cuento. Yo y usted mismo podemos ser testigos de que él acepta eso. Pero Dios no. Dios no. Hay un solo reino de Dios. Y puede estar diversamente descrito en las Escrituras como el reino de Dios o el reino de los cielos. También nos habla la Escritura en Mateo el reino del Hijo del Hombre, o el reino del Hijo, Lucas, o el reino de Jesús, Apocalipsis, o el reino de Cristo Jesús, según de Timoteo, el reino de Cristo y de Dios, Efesios 5:5, y el reino de nuestro Señor y de su Cristo, Apocalipsis 11:15. Pero todo esto se refiere al reino de Dios o al reino de los cielos. Pero el que no es en el reino es contra el reino. Y el que no funciona juntando, creando, haciendo en el reino, desparrama, dice la Escritura. Cristo lo dijo. Ahora podemos entender un poquito mejor lo que es servir en el reino de Dios. Y voy a solamente llegar al primer punto de 3 que vamos a ver 2 más la siguiente semana. Pero hablando de grandes realidades en el servicio del reino de Dios. La semana pasada les decía que es imprescindible comprender que el reino de Dios tiene sus propias reglas. El reino que gobierna Satanás tiene sus reglas. Aunque no lo crea, tiene unas reglas muy específicas para que funcione. Pues el reino de Dios también tiene sus propias y muy específicas y claras reglas. Y lo primero que quiero que sepamos y que nos vayamos con este pensamiento esta mañana es que servir en el reino de Dios es un gran privilegio. Es un gran privilegio. Es algo que antes no teníamos oportunidad, no teníamos opción, no teníamos manera de servir a ese reino de Dios. No nos podíamos levantar un día y decir, pues hoy voy a funcionar y voy a servir al reino de Dios. No es algo que podíamos hacer así hasta que no fuimos tomados, invitados, involucrados y capacitados por Dios. Servir en el reino controlado por Satanás no tiene gran dificultad, no tiene, como decimos, no tiene mucho chiste. Simplemente síguele. Ahí estás. Ahí estábamos, solamente continuemos haciendo lo que estábamos haciendo. Hemos sido, sin Cristo, parte de este mundo caído, de este reino caído, y solamente hay que continuar. Pero un día Él nos rescató de ese mundo y de ese mercado donde estábamos expuestos a la venta como esclavos, y Él nos compró. Pero no compró como nosotros un día compramos una sala y la dejamos un año en la mueblería. No se nos gastaba, nueva por un año. Él nos compró y nos sacó de la venta y nos puso en libertad. ¿Libertad para qué? Para volver a esclavizarnos. Libertad para funcionar con libertad en el reino de Dios. Cosa que estábamos impedidos como esclavos. Porque en el reino de Dios se compone de gente que es sierva de Dios, no por obligación, sino por voluntad. Somos esclavos. No hemos dejado de ser esclavos, pero ahora somos esclavos voluntarios. Antes éramos esclavos obligatorios. Ahora somos esclavos
voluntarios, porque tenemos un nuevo rey, un mejor rey, el rey de los cielos. A Dios como rey, a Dios como Señor. Servir al reino de Dios es un gran privilegio, y no sé cuándo lo vamos a entender, que es un gran privilegio. Y hay gente que se espanta cuando decimos que vamos a ir a las misiones y hay que poner nuestro dinero para ir, y dicen, ¿por qué? Si vamos a ir a trabajar y no es justo, ¿y por qué no otros nos pagan? Porque servir en el reino de Dios es un ¿qué? Privilegio, y para poder funcionar bien hay que pagar el precio. Hay quienes quieren tener un doble para el trabajo sucio. Quieren aparecer en la película, quieren ser aplaudidos, pero el trabajo duro quieren que lo haga otro. El que tiene riesgos, que lo haga otro. El que va a arriesgar el pellejo, que lo haga otro. El que va a recibir los golpes, que lo haga otro. O el que vaya a pagar, que lo haga otro. Y yo solamente quiero aparecer en la parte linda de la película. Jesús fue a la cruz y no llevó un doble para pagar el precio. No colgó un doble ahí. Él pagó el precio. Así es el reino de Dios. Pero vale la pena, y usted lo va a saber en el punto número 3 la próxima semana. ¿Por qué vale la pena? Y hay otra cosa que me caló muy fuerte esta semana. Ya lo había oído, ya lo creía, pero decimos en nuestro lenguaje que nos cayó el 20. A mí me cayó como un 80. Hay un secreto en todo esto. Y hay algo que entendí yo para mí mismo. A ver si lo entiendes tú. Dios no necesita de nosotros. Dios no está ya deprimido en su trono porque nosotros no estamos haciendo lo que no solamente debemos, lo que es un privilegio hacer. Los arcángeles y ángeles y querubines y serafines fueron despachados porque Él está deprimido. No quiere oír música, no quiere ver a nadie, apague la luz. Dios no necesita a ninguno de nosotros. Nadie es indispensable. Dios era quien era antes de que naciéramos, después de que nacimos, y en el futuro Dios seguirá siendo igual. ¿Quién es el privilegiado? Dios. Ay, hermanos, a veces actuamos, a veces hablamos, a veces hacemos o a veces damos como si le estuviéramos haciendo el gran favor al pobrecito Dios. Y mientras no entendamos y no experimentemos y no abracemos esta gran verdad, es un gran privilegio. Nunca tratemos de servir a Dios como si le estuviéramos haciendo un favor a Dios. Él nos está haciendo el favor. Él nos está haciendo el favor. Recibirme y recibir lo que hago en su reino es un favor que Dios me está haciendo a mí. Porque créemelo, si yo no soy el pastor de esta iglesia, miren, Dios tiene una fila detrás de mí. ¿Dónde? Donde quiera. Si usted no hace lo que debe de hacer en el momento que Dios quiere, mire, hay una fila detrás que está esperando que sea usted a un lado para que lo haga ella o él. De verdad. Pero este no es el problema. El punto es que es un privilegio servir al reino de Dios. Servir al reino de Satanás no es ningún privilegio. Es una maldición. Es una maldición.
Ser libres y vivir como esclavos es una maldición. Ser parte del reino amado y maravilloso de Dios y funcionar dentro del reino de Satanás es una maldición. A veces hasta nos enojamos cuando no recibimos la recompensa que queremos recibir, que creemos que merecemos. Dios nos da un gran privilegio al ofrecernos la oportunidad de servir a su reino. Eso fue lo que leímos en Romanos 15:17. Si lo leíste con cuidado, léelo otra vez ahí en tu casa. El apóstol Pablo estaba considerando en estas palabras y en otros pasajes de sus cartas, estaba considerando claramente un gran honor el poder servir a Dios y a Cristo Jesús. Es un gran honor para él. Esta última frase es sumamente importante. Un servicio ofrecido en Cristo. ¿Que acaso hay de otro? Es que a veces el servicio que yo ofrezco es en José Manuel, basado en mí, en mi persona, en mi conocimiento, en mi capacidad, en mí y para mí. Ese no es servicio en Cristo Jesús. ¿Sabes? Pablo o Saulo anteriormente sirvió muchas veces en él. El Saulo de Tarso hizo muchas cosas, grandes cosas. Muchas y grandes cosas, arriesgadas, tremendas. Pero ¿en quién las hizo? En Saulo. Él decía y él pregonaba que lo hacía en Dios. Hasta que un día se le aparece Jesús y le dice: no, Saulo, lo que has hecho ha sido en contra de Dios. ¡Qué revelación tan dura! ¡Qué revelación tan dura! Todo lo que has hecho hasta ahora, Saulo, ha sido en contra de Dios. A quien has perseguido es a mí. A quien has estorbado es a mí. Contra quien te has rebelado es contra mí. Estás trabajando contra mi reino. Y él juraba que lo hacía totalmente al revés. Y ahora él está diciéndonos aquí en Romanos que el único servicio que Dios bendice y que nos va a llenar en realidad, nos va a satisfacer en realidad, es el ofrecido en Cristo. Por eso declara, y con esto vamos a estar concluyendo, volvamos a Romanos 15. Y ahí dice: tengo pues de qué gloriarme, tengo de qué enorgullecerme, tengo de qué sentirme feliz y dichoso y lleno. Dice en el 17: solamente en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, no en Saulo. No en Saulo. No en Saulo. En otras palabras, cuando el servicio de verdad es ofrecido en Cristo, a través de Cristo, a través del poder de Cristo, de la alianza de Cristo, es cuando lo hacemos confiando en sus fuerzas y en su liderazgo. No es confiando en mis fuerzas y en mi dirección. Porque confiar en nuestras fuerzas y dirección nos lleva de error en error en error. Y hacemos muchas veces exactamente lo mismo que Saulo: pensar que a Dios estamos sirviendo, cuando es todo lo contrario. Y cuando nosotros hacemos a un lado
el reino de Dios y el funcionamiento dentro del reino de Dios, eso se llama simple y sencillamente rebelión. Y nos encontramos siendo enemigos del reino de Dios. Y va a llegar el momento donde se cierre la cortina, se apaguen las luces y se dicte sentencia. ¿Y de qué lado, de qué parte vamos a encontrarnos? Podemos gozarnos en ese servicio cuando el servicio es ofrecido en Cristo, confiando en sus fuerzas y confiando en su liderazgo. ¿Por qué? Porque dentro del servicio del reino de Dios, todo servicio dentro del reino de Dios tiene valor eterno. No vale por el 2013 y ya el 31 se acaba, o los próximos 5 años y ya se acaba. Todo servicio en el reino de Dios tiene valor eterno, y ese servicio nos va a estar esperando allá. Nos va a estar esperando. Ahora, otra vez, las reglas del reino de Dios. ¿Sabes cuáles son las reglas? Una de las reglas del reino del mundo. Resultados. ¿Verdad? Resultados. En las reglas del reino de Dios, los resultados son secundarios. Ser llamado y servir en el reino de Dios, funcionar, ese es el valor primario y fundamental. Resultados es secundario. Usted va a encontrar profetas en el Antiguo Testamento que ¿cuáles fueron sus resultados? Podemos encontrar un Jeremías. ¿Qué resultados tuvo Jeremías? El día de hoy diríamos que Jeremías es un fracaso total. Nadie tomaría del profeta Jeremías. Fracaso total porque cero resultados. Y para Dios, Jeremías fue fiel al reino de Dios. Dios lo llamó, hizo la tarea, fue una tarea muy dura y los resultados son cuestión secundaria. A veces habrá, a veces no habrá. O misioneros que han entregado su vida 20, 30 años y a los 20, 30 años, con una gran inversión de vida, de tiempo, de recursos, 3 o 4 convertidos. Fracaso. Fracaso. En las leyes y en las reglas del mundo son fracasos. En las leyes y en las reglas del reino de Dios es victoria. Es victoria. Miren, cuidado cuando queremos las reglas del mundo aplicarlas a la iglesia o al reino de Dios. Cuidado. De hecho, les está funcionando al mundo muchas cosas cuando aplican las leyes del reino de Dios. Y últimamente lo están haciendo mucho. Y les está funcionando. Y todavía nosotros queremos aplicar las reglas de afuera. Es decir, cuando aquel que sirve y funciona y ofrece su servicio en Cristo Jesús se está queriendo fijar y gozarse en los resultados solamente. En los resultados solamente. Si hay resultados, entonces hay gozo. No hay resultados, no hay gozo. Hay fracaso. O en los elogios. Nadie me dijo nada. Nadie me elogió. Nadie me reconoció. O en los aplausos.
No, mi hermano. Pablo nos dice que el simple hecho de ser llamados por Dios para ser sus servidores, esa es la recompensa. Esa es la recompensa. Así que el Chicharito Hernández funciona dentro de las reglas del reino de Dios y va a estar feliz, porque lo importante es ser parte del Manchester United y no que entre a jugar cada partido y meta gol en cada partido. Eso es reglas del reino de Dios. Y tener muchos resultados, y tener muchos elogios, y tener muchos aplausos, y sentirnos bien felices por eso. Esas son reglas del reino del mundo. El ser llamado por Dios y ser parte del reino de Dios, independientemente de esas otras cosas, esa es nuestra recompensa. Y se los voy a aclarar finalmente. Los discípulos volvieron súper felices porque había habido resultados cuando se fueron a predicar de 2 en 2. 70 grupos de 2. 72. ¿Cuántos eran? 35. Eran 70. 35 grupos. Y volvieron felices. Mira, Señor, hasta los demonios se nos sujetaban. No, que enfermedades y problemas. Hasta los demonios se nos sujetaban. Y Jesús dijo: wow, cool, yes. No, Jesús es, yo soy como Jesús, aguafiestas. Mira, Señor, los endemoniados eran liberados, salían los demonios, se iban, los dejaban. Había milagros, había portentos, había señales. Fue una cosa increíble lo que sucedió. Jesús les dijo: ¿saben de qué deben de gozarse? De que sus nombres están escritos en el libro de la vida, no en los resultados. No se gozan de los resultados. Cuando hay resultados hay que gozarnos, pero que no sean su comida o su bebida, resultados, reconocimientos o aplausos. Porque lo importante es que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Lo importante es que Dios te llamó a servirle en su reino, en Cristo, con sus fuerzas y su liderazgo. Lo demás es ganancia. Pero el gran privilegio es el llamado de Dios.